Ahí vamos con la clase de problemas de electricidad. Escucho. ¿Sí? 1, 2, 3. Bueno, pasamos a este problema entonces. ¿Estamos bien? ¿Tienen muchas ganas de hacer este problema 33 de la guía? Un montonazo. Un montonazo. Bien. Este es uno de los más difíciles que hay en la guía. Lo puse acá de entrada, por eso. Por supuesto. Bien. A ver, veamos. Dice, de acuerdo con el circuito esquematizado en la figura, obtener la potencia de R4. ¿Sí? Esta E está señalando una diferencia de potencial de la pila. ¿Sí? Y vale 340 ohms. Bien. Acá tenemos una R chiquitita, para ubicarnos un poco, ¿no? En el circuito. La R chiquitita es de 5 ohms, que está en serie con la fuente. Y entre el punto A y el punto B se armó un paralelo, ¿no? Hay lo que se llama un nodo, una unión de cables. Acá abajo en A y acá arriba en B, de donde se toman R4, R3 y R6 arriba, y R2, R4 y R5 abajo. Y por otra parte está esta R2, que está, igual que R chiquita, en serie con la fuente. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Profe, ¿podría usar un poco más grueso el lápiz? Porque Sí. no lo distingo bien del... Perdón, soy súper miope. Vamos, a ver. Esto es lo que me da el... ¿Eso se ve? No. O eso, uso negro, sino capaz que se ve mejor. Así. Y si no, ¿sabes lo que vamos a hacer? Porque el otro es muy grueso, ya es. Así, es medio pincel. Vamos a hacer esto. Y como a usted le parezca, el segundo que puso se veía bien igual, ¿eh? Bien, bien, bien. Bueno, lo voy a hacer. El segundo. Bien. Chan, chan. Lo primero que les sugiero acá es darle una forma más amigable, digamos, a la visión, a la vista, a este circuito. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se dan cuenta que R5 y R6 están en serie? Que están unidas por una sola punta. Sí, igual que R2 y R3. Igual que R2 y R3. Entonces, ¿se puede pensar en esto? ¿Se entiende? R2, R3, R6 y R5. ¿Profe? Sí, Ahí tendríamos que pensarlo como un paralelo gigante o dividirlo en dos. un paralelo gigante. Sí, sí, Ok. sí. El detalle acá es que esto está en serie con esto y esto está en serie con esto, ¿no? Que se puede achicar lo gigante de esto. Sí, sí. Después tenemos la resistencia R chiquitita acá, la fuente E, y en serie acá abajo podemos poner R1. ¿Se entiende? Entonces, viendo los valores, ¿sí? Podemos, o sea, bueno, hacemos un paso intermedio diciendo que esto es R5,6 en serie, que esto es R4, que esto es R23, R23, ¿sí? Y que esto, que está acá, se puede llamar, a ver si nos sirve, R más R1, ¿se entiende? Que están en serie. O sea, lo básico es distinguir serie de paralelo. Eso es lo que quiero indicarles. ¿Sí? Y todo esto, que está pintado acá, que voy a pintar acá, todo esto, ¿sí? Hasta acá, hasta la parte de arriba de R, sería el punto B, esto que está acá. ¿Bien? Este sería el punto B. Y lo que está abajo, ¿sí? Todo esto es el punto A. ¿Hasta dónde el punto A? No, el punto A lo voy a dejar acá porque hasta la fuente no llega. ¿Sí? Porque le puse alrededor de arriba. ¿Se entendió la idea?
Sí, Marcelo, Sí. vamos. Bien, genial. Bien. Voy a poner el chat. Bien. Bueno, ¿cuánto vale R5.6? 160. 160. Tenemos dos resistencias de 80 en serie. Entonces, 160. Después, ¿cuánto vale R4? ¿Dice? ¿O no? No, creo que hay que averiguar la potencia de esa, justamente. Justo de la que no te nada el valor. ¿Ves que esta materia es así? ¿Y R23? 160 también. 160. Y después, el resultado de R con R1, 30. 30 ohms. ¿Sí? 30 ohms. Después la fuente y acá. Bien. Bueno, vamos entendiendo, ¿no? Hasta ahí. La potencia de R4. Ahora, hay un dato más. Y es que esto tiene 340 volts. Y la diferencia de potencial acá, lo pongo así, ¿sí? La diferencia de potencial, ¿cómo lo puedo poner? En este paralelo, ¿sí? Lo pongo acá. ¿Se entiende? Entre lo rojo y lo amarillo. Son 220 volts. ¿Está claro eso? O sea, acá tengo 220 volts. ¿Para qué me sirve eso? ¿Qué puedo hacer con que hay 220 volts entre estas dos puntas? Se descompone el voltaje entre las R que tenemos. Entre las R que tenemos, o sea, en la de 160 tenemos 220 volts. Acá tenemos 220, acá tenemos 220, acá tenemos 220. Todo lo que está en paralelo tiene 220. Tiene la misma tensión. ¿Está bien? Yo puedo pensar en esto. También podríamos decir que el de 30 ohms tiene 120 Eso. volts. Bien. Tenemos un paquete que es el paralelo P, que está en serie. Perdón, ¿la intensidad no se puede usar también? Si no hay datos de intensidad, hay que empezar a calcularla. ¿No? ¿O me equivoco? ¿Está bien? Se puede calcular, lógico, en la de 160. Tenés 220 dividido 160 en cada una. O podemos hacer el equivalente de las dos de 160 y es más práctico. Pero ven que acá hay un paralelo, un paquetón de paralelo que tiene 220. ¿Sí? Que acá hay 220. 220. Y acá hay 340. Entonces, ¿cuánto le quedan a la de 30 ohms? La diferencia. ¿Sí? 220, 340 menos 220, 120. Le quedan a la de 30 ohms. Entonces, ¿pasamos a la otra? O lo anoto acá directamente. ¿Sí? Delta B en la de 30 ohms, en R más R1, igual a 120 ohms. Bien. ¿Está? Hago el dibujito de nuevo. Acá. ¿Sí? Teníamos un paquete, una resistencia de 30 ohms, la fuente, y en esta resistencia de 30 ohms había 120 volts. ¿Sí? Acá había 340 volts. 340 volts. Si no me doy cuenta que escriben en el chat, me avisan. Yo lo tengo en otra pantalla, pero por ahí no lo veo. Alguien me avisa. Bueno, ¿qué hacemos con esto? La idea era encontrar un lugar del circuito que tenga dos informaciones, ¿no? La ley de Ohm te decía que R es igual a delta B sobre I. Y decir, bueno, si yo tengo dos de estas variables, ¿sí? De estas tres, puedo encontrar la tercera. Entonces la idea es buscar un elemento del circuito que tenga dos de esas variables. Esto se nos había convertido
si lo podemos ver así, en un R4, que no conocemos, en un 160 con 160 en paralelo, lo muestro. ¿Sí? Acá. O sea, esto en paralelo con esto, están unidas por las dos puntas, por abajo y por arriba. ¿Cuánto da el equivalente de dos resistencias iguales? Chachán. Da lo mismo. No. Bueno, La mitad. Si tenemos 1 sobre 160 más 1 sobre 160 y a eso lo elevamos a la menos 1, ¿cuánto da? Calculadora. ah, claro, queda 160 dividido 2 y ahí Exacto. 80. da 80. ¿Sí? O sea, si tenés dos resistencias iguales en paralelo, te da la mitad. El equivalente es la mitad. ¿Sí? O directamente pueden hacer el producto sobre la suma, ¿no? 160 por 160 sobre 320. Lo que quiero decir es que en paralelo con R4 podemos pensar que hay una resistencia de 80 ohms, que es el equivalente de 160 con 160. Las agrupas y la pones ahí. Entonces, en conclusión, acá está el punto B, acá está el punto A, y entre A y B, ¿cuánto había? 220. 220. ¿Sí? 220. Entonces tenemos 220 entre A y B, delta B a B, 220 volt. Y acá, entre estos dos puntos, hay 120 y acá 340. ¿Hay algún lugar o dos lugares que estoy viendo que tienen dos datos de la ley de Ohm? El de 30 ohms y el de 80 ohms. Claro. Acá tenemos tensión y resistencia. Acá, en esta rama por lo menos, tenemos tensión y resistencia. ¿Entendió? ¿Para qué sirve? Para calcular la corriente. O sea, tenemos la corriente en la resistencia de 30, le pongo así como su índice, que es igual a la corriente total, porque es la que después se va a dividir, pero en principio pasa por la pila, así que es la corriente total, ¿no? Por la batería. ¿Sí? Eso sí, total. Ahí va, y total. Este verde no lo tenía. Muy clarito. Sigo con negro. Va a ser igual a... ¿Quién me dice? 120 sobre 80, ¿no es? 120 sobre 80, bien, no. No. 120 volt sobre... No, 80 no. Sobre Sobre 30. 30. Perfecto. Ahí está. Y esto daría 4 amperes, ¿verdad? Bien. Que eso es lo que hay en el paralelo completo, ¿no? Eso O es sea, lo que hay el circuito. exactamente. Como la suma de todas las ramas del paralelo hay 4 amperes. Perfecto. Perfecto. Ahora voy a calcular la intensidad en esta rama que quedó dibujada en la resistencia de 80 ohms. ¿Sí? Que en realidad en el circuito original, lo muestro de vuelta, en el circuito original es la suma de dos corrientes, la 2,3 más la 5,6. Si voy a pensar, ¿se entiende? Menos la 4 que no la estoy considerando en los 80 ohms. ¿Sí? Es como decir la corriente 2, 3, 5, 6, ¿no? La suma de estas dos. Bueno, ¿cuánto da? También 120 dividido 80. 220, 200, sí. ¿sí? Dividido 80 ohms. ¿Cuánto da esto? 2,16, 6, 7, 75. 2,75 amperes. Genial. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Ahí estamos. ¿Vamos bien? Bueno. Sí. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Calcular la potencia de R4. La potencia acá. La potencia la calculamos con la ley de Joule, ¿sí? Esta fue la ley de Ohm. La ley de Joule te dice que potencia tiene tres expresiones. Delta V por I, siempre en 4, ¿no? O sea, su índice 4 va a ser. O potencia I cuadrado por R, o potencia igual delta V cuadrado sobre R. ¿Cuál de las tres le parece que nos sirve para encontrar la potencia de R4? B por I. B por I. Porque justamente R4 no es un dato del problema. No nos va a servir usar esta fórmula porque no tenemos R y acá no tenemos R. Para 4, ¿no? Entonces B por I. Pero no tenemos en este momento la intensidad que circula por R4. ¿Sí? No tenemos la intensidad que va por acá. Sería 4 amperes menos 2,75. Ahí. Claro. Y 4 va a ser 4 amperes, que es la corriente total, menos 2,75 amperes. Entonces es 1,25 amperes. ¿Sí? Bueno, este ya es un dato que nos sirve para calcular la pregunta del problema. 1,25 amperes es la corriente por R4. ¿Sí? Yo le llamo acá I4. Genial. Y ahora sí, ya en la última cuenta nos podemos ir a calcular la potencia 4. ¿Está bien? Entonces lo pongo acá. P4 va a ser igual a delta V a B por I4. ¿Cuánto da esto? $220 volt por 1,25 amperes. 275. 275. Bueno, y hay que pasar de página, aunque uno no quiera. Hay que pasar de página y hay otra cosa. Acá. Agregamos acá. Si no, borra algo y listo, profe. No vas a usar toda una página para un resultado. ¿Borrar algo? Sí. Porque si Bueno, no, está bien. Total. Las compré acá en Google. Me salieron baratas. Son reciclables. Sí, son reciclables. ¿Cuánto me dijiste? ¿275? 275. ¿Y la unidad? Watts. Watt. Bueno, ahí vamos. Esta es la respuesta del problema. ¿Sí? Respuesta. Vamos a aprovechar la hoja entonces. Si quisiera conocer cuánto vale R4, pregunta fuera de problema. ¿Sí? ¿Cuánto mide R4? ¿Qué hacemos? Delta V dividido I. ¿Sí? Perfecto. R4 es delta V4 dividido I4. Sabemos que delta V4 es igual a delta V a B, ¿no? O sea, delta V a B sobre I4. La idea. O sea, 220 volt dividido 1,25. 1,25 amperes. Bien. Y esto es 176. 176 ohms. ¿Está bien? Esto no estaba en la pregunta del problema. Bueno, digamos, empezamos por el lugar donde hay dos valores, ¿no? En la parte del elemento del circuito que tenga dos datos y en ahí empezamos a trabajar. Podemos averiguar más cosas que los que se preguntan en el camino, no importa. ¿Sí? Hasta que encontremos la vuelta, con muchos problemas. Fíjense que en el paralelo todo tiene la misma tensión. Voy a volver al primero, mostrando acá. Todo tiene la misma tensión y esta era 176
Bueno, esto resultó ser 180, esto 180, ¿no? Fueron parecidas las resistencias de cada rama. 160 cada una, profe. 160, perdón, dije 180. 160 contra 176. ¿Dónde fue mayor, en cuál de las tres ramas del paralelo fue mayor la corriente? Por las que tienen dos resistencias. Por las que tienen dos. Que es un valor menor 160 que 176. ¿Me explico? A igual tensión, que es la tensión del paralelo en total, donde hay más resistencia va a haber menos corriente. ¿Sí? O sea, entre estos dos puntos hay igual tensión. Profe, Por acá, que hay más resistencia, va a haber menos corriente. una pregunta, por ahí es re tonto, ¿viste? Pero no me di Decime. cuenta. Bueno, acá porque era 80, ¿viste? Y no era tan difícil, pero si da otros resultados, ¿no? ¿Cómo sería la suma igual? O sea, por ejemplo, 80 más 70, así nomás. Así nomás, así nomás. Mientras estén en serie, se suman con los valores que tengan. No pasa nada. Está bien, listo. Era para saber porque prefiero estar segura que mandarme cagada después. Sí, es así. Ahora vemos otros circuitos. Este porque era así simétrico, pero hay otros. Sí. Bueno, este es el más largo que hay en la guía, el circuito más complejo. Sí, lo quise traer. Yo después, no sé si alguien de los que vino después, presentamos la pizarra para quienes vinieron recién, ¿no? Vino Micaela. Acá está. Ay, no, háganlo ustedes, lo tengo muy... Por favor, ¿alguien puede copiar la pizarra en el chat, en el enlace en el chat? Pregunto de vuelta, ¿alguien de los que vino nuevos trajo algún problema para hacer? Por ahora no. Bueno. Seguimos con lo que puse yo. ¿Ya? Bien, este también es de la guía. Mucho más amigable, ¿no? A ver si opinamos todos acá. En la figura, la tensión de la pila es 100 volts. 100 volts. Pila, ¿sí? Positivo o negativo. La tensión que indica el voltímetro es 80 volts. Bueno. ¿Cuál es la resistencia que tiene 80 volts de diferencia de potencial? La grande, la R. La R grande. Estamos bien, bien. El amperímetro indica una intensidad de corriente de 2 amperes. ¿La corriente que indica el amperímetro es la total o no? Sí. Sí. ¿Cuántas corrientes hay en este circuito? Una. ¿Puede ser que una sola? Una sola, exactamente, Juan. Es un circuito serie. No tiene más complicaciones que estas. ¿Sí? Está el amperímetro, que mide la corriente total. La resistencia se puede dibujar así o con un cuadrado, da lo mismo. Después hay otra que es más grande, que es la que está vertical. Y después está el cable que va por abajo. ¿Sí? El que da otro aporte. Bien, ahí. Para que haya más corrientes debería haber otra resistencia, o en serie o en paralelo. Para aumentar la corriente total hay que poner otra en paralelo. Exactamente. Sí. No es un pedido que se haga acá, ¿no? Pero sí. Acá entonces, en la resistencia grande tenemos 80 volts. ¿Está? Y acá tenemos 100 volts en la fuente. Por lo tanto, ¿cuánto caen en la resistencia chica? ¿Qué tensión hay acá? 20. 20, que es la diferencia. ¿Alguien no entendió eso? O sea, en un circuito serie, la suma de las tensiones en la resistencia da la tensión de la fuente. ¿Sí? 20 más 80 da 100. La pregunta es, ¿cuánto vale la resistencia grande? Bueno, es muy elemental, ¿no? R, ahí está R. ¿Quién lo dice? 80 dividido 2. 80 volts dividido 2 amperes. Que lo hicimos en el problema anterior, esa es la idea. ¿Sí? 40 ohms. Este es el primer ejercicio que aparece en la guía de lo que estoy haciendo con voltímetro y amperímetro. Recuerdo,
El amperímetro se conecta en serie con el circuito, ¿sí? O sea, se conecta, pasa toda la corriente que querés medir por adentro de él. No tiene resistencia interna, porque si vos, cuando tenías un cable, cortaste el cable para poner este instrumento, al ponerlo, el circuito debería tener la misma resistencia que antes, ¿no? Y si esto tiene una resistencia por dentro, le estás agregando y modificando el circuito. Y el voltímetro que se pone en paralelo con lo que querés medir, en este caso con la R grande, si tuviera resistencia baja, estaría haciendo una derivación, ¿sí?, de corriente, en paralelo con R, y bueno, está aumentando la corriente total. Fíjense, hablando de eso, si vos tenés una resistencia, sí, R, y en paralelo le pones un voltímetro, ¿sí? La resistencia total de ese paralelo va a ser 1 sobre R más 1 sobre la resistencia del voltímetro, a la menos 1. ¿De acuerdo? Este es R, el paralelo, que se forma acá. ¿De qué manera, qué número tiene que tener la resistencia interna del voltímetro, ¿sí?, chiquitita ahí adentro, para que no se modifique la resistencia R que tenías original? O sea, para que esta cuenta... Infinito. Infinito. Porque vos haces 1 sobre R más 1 sobre infinito, 1 sobre infinito te da 0, ¿no? O tiende a 0. Entonces te da lo mismo que 1 sobre R. A la menos 1, 1 sobre R es R. Por eso, el voltímetro ideal tiene resistencia interna infinita, para que no te derive nada de corriente por adentro. Algo se va, algo te modifica, todo instrumento modifica lo que está midiendo. Pero bueno, lo menos posible. Y justamente, más caros son cuanto más resistencia tiene el voltímetro y menos el amperímetro, ¿no? Ahí está. Más ideales son, digamos. Más caros, más ideales. ¿Estamos? ¿Paso otro? ¿O alguna duda? ¿O espero? ¿No? Bueno. A ver, ¿qué hago acá? Bien. Quería achicar. Piensen en esto un minuto. A ver si se puede leer. Es el 8 de Multiple Choice. Son y 40. Y 42 vemos qué pasó en 2 minutos. ¿Puede ser, profe, que en la primera figura los tres estén en serie? No lo veo así. Yo sugiero pintar las líneas llenas que son cables, ¿no?, que son buenos conductores. Y ahí darse cuenta si están unidos por las dos puntas o por una sola. O sea, los tres en serie estarían sin las líneas de arriba y abajo, ¿no? Sin esta y esta. Claro, Así. claro. Entonces, de alguna forma estarían los primeros dos. Paralelo. Claro, los tres en paralelo, pero me confunde porque ponele los primeros dos están bajo un solo cable y Puede después ser eso, que el sea otro no. el primero y el segundo en paralelo, el tercero y el segundo en paralelo, separados cada uno, y a su Sí. vez en serie. No entiendo eso. Vamos a verlo. Claro, porque el primero y el tercero yo no los veo como si estuvieran en paralelo, por ejemplo. No están unidos por las dos puntas, es cierto. Pero si en el medio hay un nodo, ¿no sería un paralelo? En el medio, ¿de qué? ¿Le llamamos 1, 2 y 3? No, va a salir. Puede ser, como dice el compañero, porque vio que al final del tercero se une con el final del primero. Con esto. Y claro, y el principio de la primera resistencia se une con el principio de la tercera. Bueno.
Entonces, a ver. Dibujo algo verde. A ver si sale. Dibujo algo verde y dibujo algo rojo. A ver si se puede hacer algo con dos líneas. Lo que está entre las líneas verde y roja es la 1, ¿verdad? Está entre verde y roja. La 2 está entre verde y roja. La 2. Y la 3 está entre verde y roja. ¿Está bien? Claro, ¿Lo ven? claro. O sea que están las 3 en paralelo. Mira vos. Completamente innecesario. ¿Eh? Sí, ¿quién fue el Innecesario. electricista que hizo eso? No sabemos. No sabemos. Y parecen en serie. Qué grande. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente en cada caso? Dice. Bueno, vamos a ver. La primera dice, todas tienen una resistencia de 3 ohms. ¿Cuánto vale el equivalente de esto? 1. 1, perfecto. ¿Sí? La resistencia equivalente es 1 sobre 3 más 1 sobre 3 más 1 sobre 3 a la menos 1. ¿Sí? Esto es 1. 1. O sea, la tercera parte porque son todas iguales. Bueno, ya vamos teniendo como opciones A, B o D. A, B o D. ¿Sí? Para el primer circuito. ¿Qué pasa con el segundo circuito? Según mis cálculos, también están todas en paralelo, ¿no? Yo también lo veo así, no sé el resto. Sí, profe. Sí, ¿no? Acá pinto de verde, están las 3 unidas por ahí, y acá pinto de rojo, están las 3 unidas por ahí. ¿Sí? 1, 2, 3. Es el mismo dibujo que hice para el primer circuito, queda hecho para el segundo circuito. Entonces, si esto es el dibujo A, y esto es el dibujo B, esto sirve para A y para B. ¿Está bien? O sea que también va a ser 1. También va a ser 1. Ya estamos entre la A y la D. Genial. Ahora vamos a ir al circuito C. ¿Qué Ese es hacemos como ahí? el ejercicio, el primer ejercicio, ¿no? Que son 2 conjuntos en serie y serían 3 paquetes en paralelo. A ver, ¿cómo es esto? ¿En serie? ¿Qué ves en serie? Ah, este con este en serie. A ver, acá arriba, claro, esto con esto está en serie. Esto con esto está en serie. El tema es que la R4 del primer ejercicio estaba atravesada así, no así. ¿Me explico? O sea, podemos decir que si esto mide 3, y esto mide 3, y esto mide 3, y esto mide 3, y esto mide 3, la serie de arriba mide 6, y la serie de abajo mide 6. Podemos decir eso. Pero ¿dónde insertamos esta? Es difícil. Puede ser que la del medio no tenga corriente, Exactamente, Diego. Sí. porque son iguales, por Sí, valores sí. iguales, digo. Un paralelo Por valores. Un paralelo que tiene, si tuvieran diferentes, si las dos ramas del paralelo tuvieran diferencia de potencial, ahí, de resistencia, digo, ahí ya no sé. Sí. Ay, espera que no llegué a leer. Escribiste mucho, Carlos, no llegué a leerlo. Ahí lo vemos. Todavía no. Bien, dale. El lunes tenemos clase de consultas generales. Así que también puedes venir, Carla. ¿Sí? Saludos. Dale. Gracias. ¿Entienden lo que dijo Diego? Sí, lo que no entiendo es al electricista que se le ocurrió. ¿Por qué?
Claro. Sí, para complicarla. Ahora, la pregunta mía, Marcelo, es qué pasa si el paralelo real que hay ahí, si las resistencias no fueran iguales. Ahí ya no sé. No, si vos tuvieras esto, en general, ¿no? Si vos tuvieras esto y una resistencia atravesada acá y y no hubiera simetría, esto se trabaja por leyes de Kirchhoff. No, o sea que de últimas, las leyes de Kirchhoff son las que estamos mencionando, todo esto de que en un nodo las corrientes entrantes son iguales a las corrientes salientes, la suma, ¿no? Y de que la suma de las tensiones de una serie de la tensión de la pila. Pero si las decís de otra manera, las leyes de Kirchhoff sirven en casos de mallas como esta. Lo que dice la ley de las tensiones es que para una malla, y una malla es un camino cerrado, la suma de las tensiones da 0, considerando a la pila como, digamos, lo que está en paralelo como tensiones opuestas, ¿no? Con signos cambiados para que te dé 0. Y entonces vos tenés acá, haces este camino, tenés una malla, ¿está bien? Haces, lo pinto con otro color. Igual no vamos a hacer esas cosas, no se preocupen. Si venís por este de arriba, tenés otro camino, tenés otra malla, después tenés otra malla acá, cerrada, otra malla acá, ¿sí? Otra malla acá, ¿está bien? Entonces, Claro. escribís delta B1 más delta B2, escribís ecuaciones, te van a quedar varias ecuaciones, una por cada malla, y ahí resolvés un sistema de ecuaciones con igual número de ecuaciones que hay incógnitas. No vamos a llegar a algo así. No, ni chiste. No. No, entonces no es casual que las resistencias sean todas con el mismo valor. Están a propósito para justamente darse cuenta de lo que dijiste vos. Okay. Que esta resistencia acá no juega de nada porque está entre el mismo potencial arriba y abajo, Claro. digamos, por la misma simetría. Por eso yo puse esto, ¿no? Si vos tenés acá, no sé si alguien no entendió lo que estamos hablando. Si vos tenés 12 bolas acá, ponele negativo y positivo acá, tenés 12 bolas acá positivos, 0 acá, el negativo sería 0, y en el medio tenés 6, tanto arriba como abajo, ¿no? Porque es justo la mitad, hay mucha simetría. Digamos Entonces, que el ejemplo que vos estás trabajando ahora es complejo, ¿correcto? es difícil si no fuera simétrico, claro. De acuerdo, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, es como que acá no existe una resistencia, la puedes sacar y el circuito no se modifica porque por acá no circula corriente, ¿sí? Porque está entre los mismos potenciales. Sí. Esa sería. Entonces, lo que te propone este ejercicio es que pienses que esta no existe, porque total por acá no circula corriente, y el equivalente de esta, en el caso C, ¿sí? En el caso C, es 1 sobre 6 más 1 sobre 6 a la menos 1. O sea, 2 de 6 en paralelo. ¿Sí? Y esto da 3, ¿saben, no? Porque es la mitad. Esto da 3 ohms. Y en las otras teníamos 1. Entonces, ponemos carita feliz, ¿sí? Y marcamos esto. Está bien. Espero que esta sea la que coincide con la respuesta del libro, pero esa fue la conclusión. Bueno, traje un poco por el tema de las pintadas, ¿no? Que ya lo habíamos usado, pero no sé si tienen dudas con respecto a serie y paralelo, está bueno esto de pintar. Si están todos unidos por las dos puntas, está en paralelo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Muy bien. Paso. Bueno, este ya es un problemita de parcial de los que están en el campus. ¿Sí? Los que ya puse acá en más, puse problemitas de parcial. Con distinta dificultad, pero son así. La figura representa un circuito eléctrico que es alimentado por una fuente de tensión de 6 volts. El amperímetro mide la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia de 100, eso está claro, ¿no? En el medio, acá. La fuente de tensión y el amperímetro son ideales, siempre van a ser ideales. ¿Qué valor de corriente indica el amperímetro? ¿Sí? O sea, ¿qué corriente circula por esta resistencia? O sea, este circuito lo pueden modificar.
¿sí? Pueden borrar el amperímetro y que la pregunta sea ¿cuánta corriente circula por la resistencia de 100 ohms? Listo. Y la segunda pregunta, ¿qué potencia eléctrica disipa la resistencia de 400? La potencia de acá. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Serie, paralelo, mixto? ¿Cómo se arma esto? ¿Cómo se piensa? La de 100 y la Es de un 400 paralelo. en paralelo. Y la de 120 en serie con el paralelo. Bien. ¿Quién había hecho paralelo de una directamente? Yo, pero estaba pensando en el 100 y 400. Bien, listo. Entonces está bastante claro entonces que esto se puede ver así, ¿no? La de 120 está en serie con este paralelo. Si lo quieren modificar, lo modifican y si no, lo dejan así. Esta de 100 y esta de 400. Y es como que la fuente estaría entre las fuentes. Acá dice igual. Bien. ¿Y cuál es la información que está, que hay dos valores? ¿Cuál es el elemento en el que acá hay dos valores? De las tres de la ley. 120. En la de 120. Profe, perdone, ¿no? Pero sigo sin entender cómo es que llegan a la conclusión de cuándo están paralelos y cuándo son... Cuando está en paralelo, están unidas por las dos puntas las cosas. Fíjate, pinto de nuevo como hice en el problema anterior. Todo lo que es línea llena es cable. Es buen conductor, es conductor ideal y considero que están unidos los elementos cuando es conductor ideal. Y si pinto del otro lado, el amperímetro no tiene resistencia, es como conductor ideal. ¿Está bien? Termino en la fuente. Entonces, ¿qué cosas están entre el rojo y el verde? ¿Qué elementos del circuito están entre el rojo y el verde como para decir que están en paralelo? A ver, decime vos, Helen. Ah, claro, el 2 y el 3 y el 1 no llega como a completar la vuelta. Exactamente. Ah, Entonces, ahora y el tenemos 1, todo. puedo pintar la zona que me quedó sin pintar, puedo pintarla de otro color, ¿sí? Celestito. Y ahí decir, bueno, el de 120 está entre el verde y el celeste. ¿Sí? Pongo un celestito en algún lado y ahí pongo la de... ¿sí? La 1. ¿Está bien? Y la fuente está entre el celeste y el rojo. Y acá están los árboles. Y se me armó el circuito. Está, muchas gracias, profe. Está bueno lo de los colores. Yo decía, para usar la ley de Ohm, ¿qué parte del circuito tiene dos valores de los tres que puede usar? ¿Se podría decir que el circuito en general, por así decirlo? Sí, se puede La decir. suma de todas las resistencias y la batería sería. Perfecto. Está bien. Entonces, hay que darse cuenta de esta serie paralelo para poder hacer el equivalente de resistencias, ¿sí? O sea, vamos a calcular R total y después con el valor de R total calculamos la corriente total, ¿sí? Usamos la ley de Ohm. ¿Cuánto vale R total? Tenemos una cosa que está en serie, la de 120, en serie con, ¿sí? El paralelo de 100 con 400. Está bien. Pueden hacer el paralelo aparte y después sumarle 120, es lo mismo, yo lo puse en la misma cuenta. La resistencia total sería 200 ohms. 200 a 80 el paralelo, entonces. Sí. ¿Belén, se entiende? Jules. ¿Vamos bien? Entonces, de acá tenemos que la intensidad total, ya tenemos un circuitito, digamos, equivalente, que tiene una resistencia de 200 con una tensión de 6 volts. Entonces decimos, digamos. ¿Sí? Está bien. Podemos calcular la corriente total. Y total es igual a... yo le llamé R1, ¿no? Yo le llamé R1 a esto. Y 1, si lo quieren ver así,
y que por R1 pasa toda la corriente, R1, es igual a, dijimos, Diferencia de B dividido dividido resistencia. R total. ¿Sí? Está, que es el despeje de la ley de Ohm que está acá arriba. Profe, otra pregunta. Bueno, ¿Uno por qué no pusiste uno en ¿cómo? específico? ¿Por qué pones uno en específico? Uno en específico no entendí la palabra. Porque, claro, vio que puso 1/100 menos 1/400. Sí, las que están en paralelo se suman con las inversas. Las que descubrimos, la R2 y R3 que están en paralelo, se suman de esta manera, con las inversas. O sea, siempre va a ir 1. Uno acá arriba en el numerador. Sí. Sí, en realidad es 1 sobre R total. ¿Te acordás de la fórmula de la suma en paralelo? De la teoría. Ahora no. Era esa, es de la formulita. Sí, siempre va a ser, cuando están en paralelo, 1 sobre R paralelo, RP parece el prospecto, la receta de los médicos. Es la suma de las inversas. La suma de las inversas te da la inversa de la equivalente del paralelo. Ah, claro, o sea, va 1 porque es en paralelo. Porque están en paralelo. Claro, ahí entendí. Y la de 120 se suma directa porque está en serie, ¿no? La suma es directa. Claro. Va uno arriba porque es la inversa del valor, básicamente. Claro, entonces, y 1 porque va. O sea, ahí ya me perdí, estaba medio copiando y medio que me perdí también. No, le llamé I1 acá, mira, esto lo agregué en el momento. Acá. Vos tenés una corriente total, que vamos a calcular ahora, como 6 volts sobre 200, ¿sí? Una corriente total, que es la que pasa por la pila, por acá, y a la vez pasa por la resistencia 1, acá arriba, por la de 120, ¿no? Sí. Hace esto la corriente. Entonces, es lo mismo llamarle I total, acá abajo, que llamarle I1. No, es una T y después es un 1, ahí está. Acá es una T primero como total y un 1 de la R1. Claro, ahí está, ahí Ahí está. entendí. Gracias, profe. Y esto da, con un 3 termina, ¿no? 3 miliamperes puede ser. 0,03. 0,03, 30 miliamperes. Recuerden, es muy probable que vengan las corrientes en miliamperes en el enunciado, en un enunciado de estos. Van a tener que estar prácticos para pasar de miliampere a ampere, acuérdense de eso, ¿no? Multiplicando, dividiendo por 1000, hacemos el pasaje. Bien, eso es I total. ¿Qué hacemos con I total? Que era, digamos, el tercer dato del total, ¿no? Del circuito Calcular entero. el diferencia de B del 120. De 120, bárbaro. Entonces ahí sí uso otra hoja. Acá. Ahora que me puse canchero con esto, vamos a empezar las presenciales. Tenemos lo que era, que yo llamé R1 de 120 ohms. Y teníamos, bueno, yo acá por ahora le pongo esto así, como el paquete, digamos, del paralelo, ¿no? Entonces, la corriente acá era 0,03 amperes. Entonces, delta V1 es igual a I1 por R1. ¿Cuánto da esto? ¿Estamos de acuerdo? 3,6. 3,6. No, gracias. ¿Qué unidad? Volts. Volts. Bien. Entonces ya vamos teniendo un circuito que tiene una fuente de 6 volts y le caen 3,6 en una resistencia que tiene en serie la fuente. ¿Está bien? Borro esto. Entonces, acá hay 3,6 volts. ¿Sí? ¿Qué tensión hay acá? 2,4. 2,4. ¿Está bien? Delta V 2, 3 va a ser 6 volts menos 3,6 volts. 2,4 volts.
Porque en serie, la suma de las tensiones de las resistencias te da la tensión de la fuente. ¿Me expliqué? Parece que sí. Bien. Vamos teniendo información. Ya ni me acuerdo cuál era la pregunta del ejercicio, o las preguntas, había dos. Pero ven que como encontrando la tercera variable una tercera variable, ya después sale todo. Puedes calcular lo que quieras. Claro, ahí ya se puede calcular corriente, potencia, todo, ¿no? Todo. Podemos calcular, creo que era la pregunta A era la corriente 2, ¿no? Que era la corriente, No, era la corriente que pasa. Ah, sí, por las dos, sí. por la 2, por el miliamperímetro. Y 2 va a ser entonces delta V2 sobre R2. Ven que le pongo subíndice, el mismo subíndice a todo, ¿no? 2, en la ley de Ohm. Ojo con poner tensiones de otra cosa. No, acá no van los 6 volt, por ejemplo, porque los 6 volt no están en el paralelo. Me explico, ¿no? Todo el mismo subíndice. Entonces sacaban delta V2 es esta, ¿no? La del paralelo, que era de 2 y también era de 3. Y en el paralelo que está acá. Entonces esto da 2,4 volts dividido 100. 100 ohms, que es R2. 0,024. 0,024 amperes. ¿Qué voy teniendo ahora? Tengo un circuito que tiene, ahora sí le voy a poner las dos ramas del paralelo acá. ¿Sí? Que va teniendo una corriente total de 0,03 amperes, que viene acá y dobla. ¿Hasta dónde dobla? Hasta el nodo. En el nodo se divide un poco por acá, que llamé I2, que vale 0,024 amperes. Entonces, la otra parte es la que pasa por la resistencia 3, la de abajo, I3. Y acá tenés... 0,006. Exactamente. ¿Sí? Lo que dice la ley de Kirchhoff, la suma de las corrientes entrantes a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. Que tiene lógica que sea tan chica la corriente porque es muy grande la resistencia. Busquemos en el dibujo el valor. Claro, es 400 ohms la de abajo contra 100. Quiere decir que la corriente de abajo tiene que ser 4 veces menor que la corriente de arriba. ¿Está bien? O sea, si la resistencia es 4 veces más grande, la corriente es 4 veces más chica. ¿Se cumple eso? Sí. 0,006 por 4 da 0,024. Entonces, I3 es igual a I total menos I2. ¿Sí? 0,03 amperes menos 0,024 amperes. 0,006 amperes. Bueno, tenemos corrientes. ¿Algo que haya quedado en el colgado acá porque fui rápido? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bien. ¿Cuál es la otra pregunta del ejercicio? Una potencia, ¿no? ¿Cuál es la potencia por la I3? Sería. En la resistencia de abajo, la de 400. Bueno, tenemos muchos elementos para responder esto. Ahí. John. ¿No? Delta V por I es la más fácil, que no tiene cuadrado. Bien. Delta V3 por I3. ¿Sí? Que son
Ya ni me acuerdo. 0,006 por 2,4. 2,4 volt por 0,06 amperes. Le falta un 0. 0,006. Es 0,006. No me perdonan nada. Gracias. Es un Bueno. punto menos en el resultado de eso. Este sí, queda grabado que tenés un punto más por en el parcial por esta corrección. Bien, 0,0144 watts. bueno. Obviamente que en un parcial, si es una opción múltiple, te va a aparecer 144 miliwatts. ¿Sí? Para que Volvió a faltar un 0, profe. ¿En dónde? No, porque esos son este. mili. ¿Acá? Ah, Sí. sí. Ahí sí. Ahora sí, 0,0144. Entonces Sí. es 14,4 miliwatts. Estamos, acostúmbrense de pasar de mili a la unidad fundamental. Otra manera de calcular, P3, vamos, otros datos. Ponele que lo difícil, I cuadrado 3 por R3, da lo mismo, tiene que dar lo mismo. 0,006 amperes al cuadrado por 400. ¿Sí? ¿Da lo mismo? Sí, profe. Sí, profe, genial. Sí. ¿Ah? Así que cualquiera de los métodos le sirve. Profe, Sí, una pregunta, porque en uno de los parciales vi una unidad que me olvidé cómo era. Una que es como tipo una U. energía puede ser que lo No, hayan. no, es una unidad tipo como mili algo así. ¿Micro será esta? En Pues los era más parciales como una U. no lo tenés a mano porque a veces. ¿Era en electrostática o en circuitos? En el tema anterior. El tema anterior. Lo más probable. ¿Y era una UC No, para. o UF de capacitores? Que lo copio y lo Dale. pongo. Iba con faradios. Claro, es microfaradios. Ah, ok. Es muy parecida a la mu, la letra mu, que significa 10 a la menos 6. Ah, ok, eso quería saber, tipo, cuál era la equivalencia. Sí, es eso, 10 a la menos 6. Fíjense que están en las tablas del libro todo. En la tabla de equivalencias está. Ahora la muestro. Múltiplos y submúltiplos. Voy a cortar un poquito esta presentación para mostrar eso. Ay, Marcelo. ¿Cómo es esto? Ah, lo tengo acá. Tengo la presentación y presentar una ventana y yo ahora minimice esto. Acá me tiene que aparecer la ventana. Compartir. Esto que está acá es el libro de ejercicios. ¿Sí? ¿Lo tienen? Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, la última página del libro de ejercicios tiene esto que estamos diciendo, múltiplos y submúltiplos. Lo que me estás diciendo es micro, esto. Esta U, ¿no? Mu, que es 10 a la menos 6. Y listo. Sí, esa misma. Esta, sí, 10 a la menos 6. Están todas las potencias. Acá hay dos columnas, ¿no? De prefijo, acá empieza de nuevo en prefijo. Desde 10 a la 18 hasta 10 a la menos 18. En esa unidad, más que nada, usamos desde pico hasta, bueno, mili. Sí, generalmente hasta mili, de pico a mili. Bueno, dejo de presentar esto. Voy a presentar una ventana. Muy bien. Paso a otro. Este es otro de parcial. Sí, léanlo ustedes tranqui, porque si no yo me pongo a trabajar y no los dejo pensar. Son y 11, en 5 minutos, a ver qué pasa.
Si quieren preguntar algo, estoy acá. O decir algo. Hay que hacer muchas cuentas. Sí. Sí. ¿Encontraste por lo menos el lugar donde hay dos valores? Sí, ¿dónde está el voltímetro? Perfecto. Sí, no, bueno. Ahí se saca la corriente, que sería Bien. la misma corriente que la que tiene la resistencia en serie, Ujú. y ahí se puede sacar el voltaje, que sería el del paralelo total, ¿no? Perfecto. Sí. Perfecto. Y con el valor de la resistencia del paralelo y el voltaje se saca la corriente, que sería también la corriente total. Perfecto. Que es la pregunta A. La corriente, una de las partes. La corriente que indica el amperímetro. ¿No? Yo pongo así. Así. Bien, ¿quieren que seguir o empezamos a trabajarlo así entre todos? Como quiera, profe. Como quiera yo. Bueno, yo voy escribiendo lo que dijo recién Nahuel, ¿no? Creo que era Nahuel. Empiezo por U. La resistencia de 150 ohms. Le pongo número para hacer una referencia en las cuentas. ¿Sí? Le llamo a esto R1, a esto R2, a esto R3 y a esto R4. ¿Está bien? Y después cuando hable de las corrientes, puedo llamar I1, que es I total. Perdón, para el otro lado así respetamos la convención. Y después se nos viene para acá I2 y acá I3, 4. Bien. Entonces, I3, 4, que es la de abajo, es la corriente que pasa por 4 y la corriente que pasa por 3. Pero como en 4 están los dos valores, digo 3 volt sobre 150 ohms. ¿Está? 0,02. 0,02 amperes. Bien. Me quedo con esto. Entonces, y esto es igual a I3, ¿sí? I3, I4 tienen este valor. Este circuito, entonces, lo puedo pensar, como había dicho recién Nahuel, como algo que acá tiene R1, que acá tiene R2, y que acá tiene una sola R, 3, 4, ¿no?
3,4, que es igual a 600 ohms. ¿Está bien? Gracias. Si quiero calcular la tensión delta V 3, ¿sí? En la resistencia 3, bueno, esto no tiene, lo que estoy haciendo no tiene que ver con el dibujo anterior. Es igual a I3 por R3. ¿Sí? Siempre la idea en cada lugar. El tema es tener los dos números que necesito. I3 la acabo de calcular, 0,02 amperes, multiplicada por 450 ohms. Bien. 9 volts. Gracias. Ahí está, buenísimo. 9 volts. Entonces, ya vamos teniendo en el paralelo, ¿sí? Acá, 9 volts. Recuerden entonces que el paralelo está tomado todo entre esto y esto, ¿no? Entre esto y esto y 9 volts. Acá hay 9 volts. Bien. O sea, los 9 volts están para R2 y están para R3,4. Están en el paralelo. Puedo decir entonces que delta V2 igual... No, perdón. Perdón. No, metí la pata. ¿Por qué metí la pata? A ver, ¿quién me dice? Por haber dibujado esto. Voy a fraccionar este dibujo. Perdón. Porque lo dibujó solo para R3,4. Claro. Teníamos, disculpen, teníamos acá 9 volts y acá 3 volts. ¿No? Lo que acabamos de calcular es delta V3. Los 9 volts. Bien. Delta V3, sí. Y delta V4 eran 3 volts. Esto lo saco que era el dibujo anterior. R3 y R4. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale la tensión del paralelo de abajo, de la rama 3,4? 12. 12. A ver si esto baja. Ahí está. Delta V3,4, 3 más delta V4 es igual a 9 volt más 3 volt con 12 volt. Ahora sí puedo decir, ¿sí?, que tengo el R1, que tengo el R2, y acá pensar en una R3,4 que tiene una diferencia de potencial de 12 volts. Que acá hay 12 volts, que es lo que acabamos de calcular. ¿Está bien? ¿Qué es la diferencia de potencial que hay entre R2, entre puntas de R2 y entre puntas de R3,4? Genial. Entonces, con esa tensión, ahora me concentro en R2. Con los dos... Uy, me lo apunté. Con los 12 volts de R2 y con el valor de R2, que son 120 ohms, calculo I2. Vamos. I2 va a ser igual a delta V2 sobre R2. ¿Sí? O sea, 12 volts sobre 120 ohms. Bueno, acá pasa algo parecido a lo de antes, con respecto al valor de la resistencia y la corriente. La rama de abajo nos dio sumando 600, ¿no?, ohms. R3,4 sumó 600. R2 suma 120, que es la quinta parte de 600. Por lo tanto, la corriente acá arriba, por R2, va a ser 5 veces mayor que la corriente de acá abajo.
¿sí? Si antes nos dio 0,02, ahora nos va a dar 0,1, que es lo que está visto acá, ¿no? 12 sobre 120. Perfecto. ¿Sí? 0,1 amperes. Ahí está. Y lo que estoy descubriendo ahora es que, como dice el dibujo inicial, la suma de las corrientes me da la corriente total. ¿Sí? Si tengo acá 0,1 amperes y acá 0,02 amperes, ¿sí? La corriente total, ¿cuánto va a dar? I total va a ser I2 más I3 4, que son las que se abren acá. O sea, 0,12 amperes. I total es igual a I2 más I3 4. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Estamos bien? Que es igual a I1, ¿no? Si la quieren llamar I1, también se puede llamar I1. Porque está la resistencia 1 en serie con todo esto. Bueno. Entonces ya tenemos un circuito muy chiquitito, ¿no? Así. Que tiene... A ver, ¿no calculamos todavía la resistencia total? No. Esto es 100 ohms. No, no lo voy a dibujar porque es lo mismo que está hecho. Vamos a calcular la resistencia total. Tenemos la corriente total. Si conocemos la resistencia total, podemos conocer el valor de la fuente, de la tensión de la fuente. Y hay que hacer 1 sobre 120 más 1 sobre 600 a la menos 1. Para el paralelo y después sumarle 100. Perfecto. Perfecto. A ver. Ay. Entonces. R total va a ser 100 más 1 sobre 120, Marcelo. Más 1 sobre 600. ¿Alguien no entendió esto? ¿Estamos bien? Pregunto, esta suma, antes de meter la calculadora, ¿esta suma da menos que 120, igual a 120 o más que 120? Menos. Menos que 120. Perfecto. ¿Sí? Acuérdense, en un No le eché paralelo... trampa, ya había hecho la cuenta. Ah, hiciste trampa. No, pero me acuerdo que era más chico que el más chico. Más chico que no. Justamente. Exacto. Cuando metes algo en paralelo, dejaste pase más corriente por otro lado. Entonces, es como que el valor de resistencia total cayó. ¿Sí? Permitís que pase más corriente. Entonces, este número tiene que ser menor a 120. Bueno. ¿Cuánto te dio? 100. 100. Ah, bueno. 100 ohms más 100 ohms. O sea que R total lo pongo acá abajo. Son 200 ohms. Bien. ¿Cuánto vale delta B total? O sea, delta B de la fuente, digamos, ¿no? La corriente total era 0,12. 0,12 por... Acá hay algo escrito y no lo leí. Ah, sí. 24 volts sería.
por 200, perfecto. 24 horas. ¿Sí? Y nos piden la potencia de la fuente, ¿no? ¿Era algo así el problema? ¿Cuál es el valor de la corriente que indica el amperímetro y de la tensión de la fuente? Ah, no, de la tensión de la fuente. Bien. Ya está. O sea, esta respuesta es A. Esto es parte de la respuesta A. Y la corriente del amperímetro era la corriente total. Esto también era la respuesta A. ¿Sí? Respuesta A y respuesta A. A ver, esta es rara esta pregunta. ¿Qué porcentaje de la potencia eléctrica que entrega la fuente se disipa en la resistencia de 120? ¿Está? En R2. ¿Qué es eso? ¿Quién opina? La potencia de R2 no pide. En realidad no pide la potencia de R2. Hay que calcular la potencia de R2. Pero dice, ¿qué porcentaje de la potencia que entrega la fuente se disipa en la de 120? O sea, tenemos que calcular que la potencia de la fuente es el 100%, y después, ¿qué proporción de ese 100% es la potencia 2? Hay que calcular las dos potencias y hacer una proporción, una razón, mejor dicho. ¿Se entiende? Una regla de 3, una división. Sí, sí. Bueno, cálculo de potencias. Entonces, o sea, te están diciendo, mira, yo quiero que calcules la potencia, pero no te la voy a hacer tan fácil porque tenés la hoja de fórmulas. Está bien, para responder esto. Entonces, potencia total de la fuente es igual a 24 volt por 0,12 amperes. 0,2 amperes. ¿Sí? O sea, 48, 2,88. 2,88. Unidad. Watt. Bien. La potencia 2, hacemos lo mismo, ¿no? Delta V2 por I2. Que teníamos las tensiones de... Ya ni me acuerdo. 12 era. 12, acá está dibujado, sí. 12, que era para esta parte y para esta parte, y 0,1 ampere, acá está. 12 volt por 0,1 ampere. O sea, 1,2 watts. ¿Está bien? Está bien que nos dé menor porque es parte del total, ¿no? La energía, o sea, la fuente da en cada segundo 2,88 joules. Se disipa 1,2 joules en cada segundo en R2. ¿Tá? Si ustedes suman las potencias de todas las resistencias, les va a dar la potencia de la fuente. Se suma. Así en serio. Se suma directo, siempre. No importa si la resistencia está en serio o en paralelo. Entonces, el porcentaje pedido lo pueden pensar como, lo puedo escribir abajo, ¿no? Para no... bueno, pueden decir, ¿cuánto es? 2,88. 2,88 watts, sí, es el 100%. 1,2 watts. Así es lo que nos piden, ¿no? O sea, es lo mismo que decir 1,2 watts sobre 2,88, que es lo que estaba por poner antes, 41,6 por 100%. 41,6%. ¿Está bien? O sea, lo pueden hacer con una regla de 3 o haciendo la división, el total va abajo, lo parcial va arriba, y multiplicar por 100.
Bueno, ¿se entendió todo? ¿O casi todo? Muy rebuscado. Es muy rebuscado, sí, este es largo. Igual ustedes, estos son de los parciales que están en el campus, todos de desarrollo. Lo que hay en el parcial que van a hacer ustedes es todo múltiple choice, ¿no? Y en el final también. ¿Va a haber un solo ejercicio de este tema? No sé cuántos van a poner. No sé, Pero puede haber podría o- ser, por ejemplo, este ejercicio con las opciones de respuesta, ¿correcto? Podría ser. Claro, que te digan la proporción de potencias es tal y son 6 opciones. Sí. Espera, yo estoy buscando otro. Ah, no lo puse acá. Hay algunos que te preguntan una resistencia. Este es bastante parecido. No, este es muy simple. ¿Qué porcentaje de la potencia? No, este es el mismo, pero con otro tema. No, este lo saco, no tiene sentido. Lo acabamos de hacer. Déjenme buscar alguno de multiple choice para practicar eso, que no había puesto yo. Ya, básicamente, en los finales siempre hay multiple choice en nuestra materia. Entonces busco ahí. Bueno, acá hay uno que es muy sencillo, que lo hicimos incluso en la teórica. Sí, Pregunta, ¿no? ¿Las pizarras quedan guardadas o se borran cuando salimos? no, las pizarras yo no las borro. Se guardan en el Drive, digamos, de mi cuenta de Google que estoy usando ahora. Y ustedes se quedan con el enlace y acceden. Ah, está bien, pero si yo guardo, porque yo a veces guardo los enlaces, pero a veces me olvido de entrar y no Sí, me y fijé yo todavía si me no quedan. las estoy borrando. No sé si Google digamos, con los que está compartido las limita por tiempo, no lo sé. Pero lo que podés hacer es descargártela en PDF. Ah, está bien, gracias. Abrí el enlace, descargarlo en PDF y listo, ya te la quedaste. Está bien, muchísimas gracias. ¿Está bien? Además que cuando está desde Midra, como yo les pongo que son editores, para que peguen cosas, ¿no? Para que podamos compartir esta pizarra, puede ser que alguien al usarla desde el Drive la modifique. Claro, está Entonces bien. te conviene, si la querés así tal cual está en la clase, descargártela. Está bien, gracias. Si no queda el video también. Y si no está el video, sí, pero bueno, por ahí. Claro, claro, no, lo que pasa es que a veces me desconcentro mucho mirando videos, no me estiro mucho ver videos, por eso yo prefiero leer e ir viendo el paso a paso. Está En bueno. caso de equivocarme, sí abriré el video, ¿viste? A ver bien. Si yo, bueno, trato de ser más o menos prolijo. Eso del paso a paso a veces no se da muy bien, ¿no? En la pizarra la hago medio mal pasada. Acá hay un problemita distinto. Que no digo que sea difícil, pero es distinto. Vamos a actualizar el precio quizás, pero bueno, porque ya me da vergüenza. Se mantiene encendida una lámpara de 60 watts durante 30 días. Si la energía cuesta 8 centavos, vamos a poner 3 pesos, que es lo que está más o menos. ¿Sí? El kilowatt hora, ¿cuánto dinero se gasta? ¿Está bien? Yo puse algo, en la teórica puse algo de esto, del kilowatt hora, pero veámoslo. Voy a hacer lo que hice recién, que quedó lindo porque se veía más grueso el trazo al agrandar. 3 pesos, ahí está, 8 centavos, 3 pesos. Bien. Bueno. ¿Qué nos cobran? ¿Energía o potencia? Potencia. No, lo que cuesta es la energía. Lo que tiene precio es la energía. O sea, el kilowatt hora es una unidad de energía. Cuesta 3 pesos el kilowatt hora. ¿Está bien? Fíjate que si potencia se define como energía sobre tiempo, de acá podés deducir que
potencia por tiempo, por delta T pongo, es energía. ¿Sí? La lámpara de 60 watts multiplicado por el tiempo que está prendida, que son 30 días, este producto te va del consumo de energía que gastaste. ¿Sí? El asunto es que este numerito no está en kilowatt hora. ¿Sí? Hay que ver la conversión de 60 watts por 30 días a kilowatt hora para poder definir el precio. ¿Me expliqué? El planteo es este. Prueben de hacer el pasaje de unidades para que esto dé, en vez de en watt, en kilowatt, y para que dé en días, en horas. Porque acá hay escondida una multiplicación. Que no se pone en puntito, pero es este puntito. ¿Sí? Este puntito que está acá, es este puntito que está acá. ¿Sí? Y me dicen cuánto es. No dicen nada. Puede ser 43,2. ¿Kilowatt hora? Sí. Me parece un montón. Pero, 30 días, no, 30 días puede ser. Sí, yo estaba pensando mejor de días. Sí. ¿Al resto? ¿Alguien hizo la cuenta? 43,2. Para pasar a kilowatt dividido por 1000, se hace. Voy a empezar antes por los dos. 0,060, ¿no? Kilowatt. Multiplicado por 30 días. A ver, 30 por... cada día tiene 24. ¿Está bien? A mí esa me dio 720. Todo este producto, el segundo, ¿no? 720. Sí. 0,060 kilowatt por 720 horas. Esta es la energía. ¿Y el producto cuánto da? 43,2. 43,2, perdón. Yo entendí que en pesos. Esta es la energía. Bueno, esta no es la respuesta, la recuadro porque sirve, pero no es la respuesta. Ahora viene una especie de regla de 3. ¿No? Si sabemos que 1 kilowatt hora sale 3 pesos, bueno, 43,2. 129,60. Sí. 129 pesos con 60 centavos. 130 pesos, casi. ¿Está bien? Esta es la respuesta. Claro que no está entre las opciones porque son para 8 centavos, ¿no? Por eso no la vamos a encontrar acá. Pero bueno, es un problemita diferente a los que venimos haciendo que puede aparecer, no digo que no pueda aparecer. Por ahí hay El dos... 90 más o menos. ¿Cómo? No el escuché. precio de los 90 más o menos, ¿no? Sí, cuando estuvo fijo. Este valor estuvo realmente en los parciales y está en la guía de... Creo que está en nuestra guía también. Pero sirvió en los 90 que estuvo fijo, sí. Estaba el dólar 1 a 1 con el peso. Pero bueno, después se fue al diablo. Bien. Otro. Tengo acá, si quieren descansar un poquito de las cuentas, tengo acá la pava, la podemos ver. ¿Te acuerdas del otro día que dijimos cuánto tiempo tarda en hervir el agua? Y hablamos de la potencia también, entonces. ¿Les parece? Sí, profe, veamos eso. Son 2 minutos. Yo hoy, justo que estaba hablando de eso, encontré mi pava eléctrica y me fijé y también tenía muchos valores en la parte de abajo que no sabía para qué correspondían
cada uno. Hay unos que decían entre 160 y 220 volts. Y después decía otras cosas como 2200, que era lo que usted había hecho antes. Watts, Pues, 2200 watts. Sí. Sí, los volts son tensión, ¿no? Que nosotros tenemos 220 en nuestro país. A ver, fijo esto. Ahora, ¿están viendo la pava? No sé lo que están viendo ahora, pero me dicen... Yo puse Sí, como... tenés la pava. Están viendo la pava grande, ¿no? O si no, lo fijan ustedes. Yo fijé en mi pantalla, lo pueden fijar ustedes. A ver. Ven que acá yo lo puse para 1 litro. No sé si se puede apreciar. Bueno, lo acerco directamente. Ahí está. ¿Ven que dice 1 litro? Profe, una pregunta, quizás para después del experimento, pero ¿de qué se trata cuando dicen se le rompió la resistencia o hay que cambiarle la resistencia? ¿Eso hace que no le llegue suficiente energía? Que no le llegue directamente. La resistencia es lo que estamos hablando, es lo que genera el calor, donde se produce el efecto Joule. Es un alambre enroscado que recalienta, que se pone el rojo, como en las estufas, esas que tienen velas. ¿Te ubicás? Creo que acá tengo. Claro, sí, sí. A ver si tengo una resistencia. Ah, no, acá mano no. Pero... ¿Y eso se da por un exceso de algo? Porque veo que muchas cosas siempre suelen romperse porque se les rompe la resistencia. Sí, digamos. la resistencia. Lo que pasa es que es muy delicada porque cuando está funcionando, ese alambre se pone al rojo para calentar, ¿no? Se pone naranja. Está muy caliente y está muy cerca de fundirse. Hablando de lo que vimos en calorimetría, ¿no? De pasar de estado sólido a líquido. Entonces, si estando al rojo vos la movés un poco, se te cae, se sacude, es muy probable que se corte, porque está muy débil en el momento de estar encendida. Tiene que estar ahí quietita. Ese es el motivo general por el que se quema una resistencia de los aparatos. Además que con el paso del tiempo, ese calentarse y apagarse la hace frágil. Si vos tocas después una resistencia vieja de esas de alambre, como un calentador eléctrico de los antiguos, vas a ver que está como muy frágil, muy endurecido, no tiene flexibilidad. Pero es como todo, nos ponemos viejos y frágiles. Todos nos pasa eso. Claro, bueno, ahora comprendo. Sí, porque siempre escuché, y lo escuchaba a mi abuelo renegar todo el tiempo, porque él tiene muchas máquinas, y siempre me decía, no, a esto se le rompió la resistencia, y a este también, y a este también, y claro, yo decía, no puede ser, o sea, todas las resistencias vienen mal, o las máquinas son una cagada. Bueno, depende de qué era, máquina. Sí. Claro, esa era mi duda, sí. Sí, depende. Las que hablo de las de calentamiento, digamos, ¿no? Después están las máquinas con motores, ahí en general no hay resistencias. Pero sí. A ver, pongo enchufo. ¿Esto está enchufado? No. Enchufo el calentador este. ¿Sí? Antes de enchufar quiero mostrar... ¿No prendió? Sí, tiene que haber prendido. Sí, está prendido. Pará. Les muestro la temperatura inicial. ¿Sí? ¿Se ve la temperatura inicial del agua acá? 30 grados, ¿puede ser? Sí, ¿no? Un poco menos. Menos. Cada rayita son 0,2. Anda casi en 28, entre 26 y 28. Podemos decir 26 más bien. No, 20. No, perdón, cada rayita es 0,1. Está entre 20 y 30. ¿Está en 28? Sí, sí. Bien, 28 grados para la temperatura inicial. Listo, lo saco. Y la temperatura final va a ser 100 cuando hierva, ¿listo? Porque si no, se me va a ir vapor acá por arriba.
Entonces, lo dejo ahí. Y alguien que mida el tiempo, ¿qué tardo, no? Desde que lo conecto, ¿está bien? Ahí está. Midan el tiempo y vemos cuando... Ah, no, todavía no empiezan a medir, todavía no. Que no lo enchufé. Acá está. Ahí va. Avise, profe, que pongo el cronómetro. Pones el cronómetro. Ahí se va a poner rojo, mira. Cuando yo... Ahí está, desde que se puso rojo. Listo. Y lo pongo al máximo para que hierva. Mientras tanto, vamos a tomar mediciones. ¿Sí? Vale. Este instrumento es un texter. ¿Sí? Acá está en off. Yo lo voy a poner en la parte que dice BCA. ¿Lo ven del derecho o del revés? Se escucha muy mal, profe. Derecho, profe. Sí. Lo ven del derecho. Bueno, ahí está para medir como máximo 750 volts. ¿Sí? En la escala S. Yo voy a medir, estarán acá, ¿sí? Tengo acá, hacer, vamos, pongo acá en la ficha. No pasa nada. Bueno. Bueno, por algún motivo esto no me dio la atención. Pero créanme que son 220. Lo que vamos a hacer es medir la corriente. Disculpen, no me imaginé que no me iban a dar igual. Ahí está. Sí. Para medir la corriente, uso este instrumento que es una pinza amperométrica. Es una pinza amperométrica. Ahí no cortó porque todavía está marcando corriente 8,7. ¿Ves que está marcando 8,7 amperes este instrumento? ¿Sí? Cuando marque 0 va a ser que corte y se va a escuchar el ruidito. Y por más que está a punto de olvidarse un poquito de ruidito, pero no, todavía no. Ahí estoy viendo, ahí se mueve todo el agua. Corta el tiempo, porque ya estoy viendo y no corto la agua. ¿Cuánto tiempo? Ahí está, ahí cortó un poquito más del tiempo. Y ves que acá la pinza amperométrica dejó, ya marca 0. Ahí cayó el valor. Sí. Pero era 8,67, ¿no? Están ahí todavía, ¿no? Sí, profe. Bien, yo dejo de presentar esto para verlos. Y paso la pizarra. 2 minutos 50. Bueno, entonces vamos a hacer esa cuentita, a ver qué da. Estoy en la pizarra ahora, ¿sí? Fija en la pizarra. Y la pregunta sería, bueno, esto es lo de la pava eléctrica. Pava eléctrica. La potencia. Hagamos que son 220, porque no sé cómo medirles. No me anduvo el voltímetro. Esperemos que haya 220 volts en el toma corriente. Por 8,67 amperes. ¿Cuánto daría esta potencia? El producto de 220 por 8,67. Lo muestro yo.
1907,4. Bien. 1907,4 watts. Bueno, esto es lo que yo decía 2000, ¿sí? Acá, bueno, hay un poco menos de 2000. Listo, 1907,4. El calor que necesita el agua para llegar a hervir, lo voy a calcular con la expresión de calorimetría, y era C por M por delta T, ¿no? Para ir desde... ¿Cuál era la temperatura inicial? 28. Sí, 28 grados, profe. Hasta 100. ¿Sí? Entonces el calor va a ser... Lo pongo, el calor específico, en vez de en calorías, en joules. ¿Sí? 4,18 joules sobre grados centígrados. Por 1000 gramos por 100 grados centígrados menos 28 grados centígrados. Bien. El calor, ¿cuánto da esta cuenta? Sería 4180 joules sobre grados centígrados. Uh-huh. Y después Por 72. por 72, claro, sí. Y sacamos los grados centígrados. Uh-huh. Ahí está lo que dijiste. ¿Sí? Los gramos se van con los gramos. ¿Y esto da? ¿Alguien está usando la calculadora? Si no, estamos esperando. Yo no la tengo, por eso. Creo que Ah, me dio no, cualquier vale. cosa. A ver, para, yo tengo la calculadora. Me dio un número muy grande. 4180 por 72. 300.960. Sí. Bueno, lo que pasa es que está bien, está bien. Está en joules. El joule es muy chiquitito. Y si eso lo dividimos en 1000, queda en kilojoules, ¿o no? Sí, pero por O ahora era no. multiplicando. Prefiero dejarlo así, porque el tiempo así va a salir en segundos. Recordá que watt es joule sobre segundos. Lo que viene ahora sigue acá, ¿sí? Sigo acá arriba, como potencia es energía sobre tiempo, y nosotros acabamos de calcular energía y la potencia, multiplicando B por I. Vamos a averiguar el tiempo, a ver si nos coincide con los 2 minutos 50. ¿Sí? Me estoy jugando acá, porque no tengo idea. O sea, obviamente está todo hecho acá, ahora. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tendría que dar? 300.960 joules dividido 1907,4 watts. ¿Se entiende el plan? Sí, de ahí nos quedaría en segundos el resultado. 158 segundos. ¿Cuánto? ¿158? Sí, casi. Bueno, esto pasado a minutos es dividido 60. ¿No? ¿Cuánto da? Dividido 60. 2 minutos. Nos queda 38 para dividir por 60. 38 dividido 60. Si lo paso... ¿Cuánto da? 2,63 minutos medio. 2,63 minutos. Bueno, 2,63. Y tenés la función de grados, la tecla de grados, minutos y segundos, ¿no? Para ponerlo. Sí. ¿Cuánto te da ahí si pones esta tecla? Yo no llego a ver. 2,63. Acá está. 2 minutos 37, ¿puede ser? 37 segundos. Sí. ¿Estamos bien? Bueno, y nos dio 2,50. Está perfecto. Además que tardó un poquito en cortar, ¿vieron? Vamos a... Sí, pero son 10 segundos de diferencia.
¿Qué se No le pasa va? nada, está muy bien. Tampoco Está muy está. bien. Bueno, esa es un poco la experiencia que quería proponer. Que está en un video en el canal de la cátedra, pero lo hicimos recién también. ¿Sí? Ahí está bien medida la atención. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa? Me cambio la cámara. Gracias. Ahí estamos. Bueno, no sé si qué les parece. El resto de los problemas más o menos andan por ahí, los de los parciales. Tienen que practicar mucho. Yo estaba buscando alguno de final un poco diferente y encontré justo el de los kilowatts, ¿no? Después, a ver, vamos, déjenme un minutito. Bueno, a ver algo así, como cierre casi ya. Quería algo que no tenga números en la resistencia, más que nada buscaba eso. Bien. Me parece que lo vimos, profe. ¿Así con R, 2R y 3R? La verdad que no recuerdo bien justamente eso, pero me parece que vimos algo similar. Sé que hicimos algo así con las llaves, pero mi búsqueda pasó por el tema de que no tenga número. Lo vemos rápidamente entonces. Sí, La figura hagámoslo. representa un circuito eléctrico, dale, formado por tres resistencias que valen R, 2R y 3R, que es alimentado por una fuente de tensión ideal de tensión. Sí, ideal. Las llaves están representadas acá, L1, L2 y L3. Sabiendo que una llave abierta no permite el paso de corriente, el amperímetro ideal indicará el valor máximo de posible. Bueno, claro. ¿En qué caso el amperímetro va a marcar lo máximo posible? Esto no tiene números. Es muy conceptual, muy sencillo. Cuando la resistencia más chica esté cerrada la llave y las otras dos abiertas, ¿no? No. El amperímetro, ¿qué nos marca en este circuito? La corriente. Y como están en paralelas, mientras más en paralelas se unan, mayor es la corriente, ¿no? Esa es la respuesta. El amperímetro está marcando la corriente total. Cuanto más cosas en paralelas pongas, más corriente va a circular. Cerrás las tres llaves y dejás que circule corriente por todas las resistencias. Si abrís una, te circulan por las demás, pero no por la que abrís. ¿Me explico? La I total máxima es la suma de todas, de I1 más I2 más I3. ¿Está claro? Están en paralelo. Por lo tanto, las tres llaves cerradas deberían estar, para que pase por las tres. ¿Charán? ¿Se entendió? Sí, Marcelo, entendimos. Y si yo hago esto, ¿Y cómo pones una llave ahí? ¿cómo pongo una llave acá? Así, ponerle así, y acá otra llave. Y acá otra llave. Y pregunto por la corriente mínima. La mínima indicación del amperímetro. Y pongo un amperímetro.
la mínima indicación. Y esto se llama L1, L2 y L3. ¿En qué situación circula la menor corriente posible? Las 3 llaves abiertas. Con las 3 llaves abiertas. Ah, ¿Está bien? Ni bien cierro una de estas llaves, acá pasa algo raro. Al cerrar una de estas llaves, estoy juntando las dos puntas de una resistencia. Entonces, se dice que la puenteo. Deja de estar activa esta resistencia. La corriente, bueno, dibujo desde acá, se va por la llave y vuelve acá, si está abierta la otra. Esta resistencia deja de recalentar, por decirlo de alguna manera. Deja de estar activa. Entonces, si yo quiero la mínima corriente, tienen que estar las 3 resistencias en serie y, por lo tanto, todas abiertas. ¿Está bien? Una variante que se me ocurrió ahora. Profe, Sí, una pregunta, le escribo un toquecito del pizarrón. sí. En este caso que está en el ejercicio, si yo pusiese una resistencia acá, ¿qué pasaría? ¿En qué página estás? Ah, estoy en la misma, pero para... Me dice que no se puede sincronizar, espera que refresco a ver si... Ujú. O capaz que fue para... No, debe haber sido cuando dejé de presentar y volví. No creo, a ver, voy a escribir de vuelta a ver. Si yo pongo una resistencia ahí, ¿se vio ahí? Ah, ahora sí. ¿Qué pasaría? Bueno, no quedó medio resistencia, pero... No, no, te entendí, te entendí. ¿Qué pasaría en el mismo caso que te diga la máxima? La máxima corriente, y habría que ver los valores ahí. Ok, Porque ok. ahí cuando cerrás el L2 y el L3, estás metiendo una resistencia agregada en serie que limita la corriente que querés incorporar con el cierre de las llaves L2 y L3. En cambio, cuando cerrás la L1 no tenés esa corriente, esa resistencia limitadora. Por eso mismo preguntaba, sí. Habría que analizar, no, ahí tendría que tener valores Ok, en ok. las resistencias. Bueno, de hecho acá tienen R, 2R y 3R, ¿no? Pero Es no decir, sabemos la pero resistencia de cada uno. habría que evaluar, claro, qué valor tendría esta, R, 2R, 3R o lo que sea, y hacer cuentas. No hay mucha vuelta. Ok. Ahí está, si quiere borrar esa resistencia para que no quede rara ahí en el medio, sin ningún contexto. La tenés que borrar vos. No, Ah, yo ok, la ok. podía. Ahí está, ahí está. No podía hacer control Z. Vos tenías que hacer control Z o yo borro. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Está bueno. Bueno. Propongo ir más o menos cerrando acá. No sé qué les parece. Me parece correcto, profe. ¿Vamos bien? Sí, Entonces, profe. Ya claro, profe. por hoy por hoy alcanza.